Amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga a ustedes allí en sus casas y junto a sus familias. Que la paz del Señor descienda y esté presente en cada una de sus vidas. Bienvenidos esta noche a una enseñanza más de la palabra de Dios después que hemos adorado a Dios. Ahora vamos a estudiar y vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Así que yo lo invito a que vaya preparando su Biblia en el libro de Primera de Pedro, la epístola de Primera de Pedro en el capítulo 1. Vamos a tener un video que nos introduce un poco al tema que compartiremos hoy. Así que, por favor, presta atención a este video y ya comenzamos. Bueno, tenemos la palabra del Señor abierta en el libro de Primera de Pedro. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero tú me puedes seguir en la versión que tengas ahí. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Oremos y coloquemos este estudio en la presencia de Dios. Padre bendito Rey, delante de tu presencia estamos hoy, Señor, llevando un mensaje de tu Biblia, de tu palabra. Te damos gracias porque esta palabra edifica, cambia y transforma nuestras vidas, Señor. Hoy yo estoy aquí como instrumento en tus manos y te pido que me uses, Señor, para edificar mi vida y la vida de mis hermanos y de todos aquellos que hoy pueden compartir y ver este mensaje. Por eso lo dejamos todo en el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, en la Biblia encontramos diferentes personajes, unos más prominentes que otros, más resaltados que otros, digámoslo así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en este Nuevo Testamento, uno de los personajes que sobresale, que es muy conocido, es el apóstol Pedro. Y me llama gratamente la atención y me fascina las dos epístolas del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque podemos identificar a Pedro como el creyente de hoy en día. De hecho, yo me puedo identificar en muchas cosas que vivió y que vive y que nos enseña el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos habla mucho del apóstol Pedro, simplemente nos dice que es un hombre, parece que no tenía mucho estudio y que era un pescador. Ahora, no se trata de que yo no creo que haya sido un pescador común y corriente, era un pescador que estaba bien organizado. Porque la palabra sí nos dice que él tenía su barca, sus redes y tenía personal a cargo que lo llevaba a la industria de la pesca. Recuerde que el mismo Señor Jesús un día le pidió prestada su barca para desde allí llevar el mensaje de la palabra. Pero de igual manera vemos a través del apóstol Pedro que era un hombre común y corriente, un hombre lleno de pasiones, de emociones. Vemos a un hombre que en un momento fue intransigente, fue imprudente, fue altivo, fue orgulloso y aún hasta cuchillero. Bueno, en eso sí no me identifico yo con Pedro. Pero vemos cómo este hombre, que es un judío, que conocía la ley y que así como todos los judíos tenían esperanzas de que un día vendría el Mesías prometido, aquel que salvaría a la nación de Israel, que lo libraría del pecado, que los traía libertad. Pedro también conocía esto y también era uno de los que anhelaba en su corazón la llegada de ese Mesías. Lo que Pedro no sabía era que Dios ya lo había predestinado para que él hiciera parte del ministerio y de la obra de Jesús. Por eso es que cuando Pedro se encuentra con Jesús, hay un cambio transformador en su vida. Ahora, yo te digo, tú que te has encontrado con Jesús también has sufrido un cambio transformador en tu vida, porque yo lo he vivido en mi vida. Dios ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Pero ni imaginarse el apóstol, en ese momento se llamaba Simón, que iba a ser un principal en la iglesia naciente.
Pero cuando va con Jesús se da cuenta que caminar con Cristo no es fácil. De pronto Pedro en su vida había tenido dificultades como las tenemos todos. Pero cuando empieza a caminar con Dios, se mete en la hora, empieza a ver qué difícil hay veces es seguir a Jesús. Porque vienen pruebas, vienen situaciones difíciles a nuestra vida que antes no las vivíamos. Yo no sé si eso te ha pasado a ti. Porque cuando uno está en el mundo, que uno cree que está cerca a Dios, pero lo que está es lejos de Dios porque ve a Dios a través de la religión, a través de la idolatría y una cantidad de cosas. Uno cree que eso está cerca a Dios, pero nada está cerca a Dios. Y uno cuando está apartado de Dios, las situaciones difíciles en su vida no las ve como pruebas, la ve como mala suerte, como que estoy de malas, como que no me va bien. Y trata de buscar refugio en muchas cosas para solucionar eso que le puede estar pasando. Muchos se refugian en el alcohol, en las drogas, en la homosexualidad, en una cantidad de cosas. De pronto si no le está yendo muy bien, entonces va a la plaza, nosotros le llamamos la plaza, a la galería, al mercado, y compra un ramillete de ramitas que le llamaban las 7 hierbas, y hacía un bañito con 7 hierbas para que le fuera mejor. O en su defecto iba a estos sitios esotéricos y compraba un jabón para la buena suerte, un desodorante para atraer al ser querido, una cantidad de cosas para tratar de solucionar eso. Pero eso no era tan grave como cuando uno comienza a caminar con Dios y vienen cosas difíciles en la vida. Y es cuando uno no entiende. Y uno muchas veces hemos pasado por eso. Gracias al Señor, Dios nos ha enseñado y cada vez vamos avanzando más en el crecimiento y fortalecidos en el Señor. Pero se encuentra uno con personas que están llegando al Señor y que le preguntan a uno esto: ¿por qué? Si antes, cuando yo era un borracho, un alcohólico, un drogadicto, era infiel, me la pasaba en rumbas, era grosero, hasta robaba una cantidad de cosas, nada pasaba. Y ahora que vengo a Dios, que quiero cambiar, que ya no quiero tomar, que no quiero fumar, que quiero ser fiel a mi esposa, a mi esposo, que quiero caminar, me vienen una cantidad de cosas, no entiendo por qué. Y es lo que el apóstol Pedro, nos está diciendo, que cuando uno viene a Dios, vienen pruebas en su vida y Dios las permite porque los que seguimos a Dios, los que caminamos con el Señor, necesitamos ser pasados por el fuego. Necesitamos pruebas en nuestras vidas para afirmarnos más en el Señor y para aprender a confiar en Él. Pero el apóstol Pedro, después de que pasa por situaciones difíciles, aún dentro del ministerio, porque Pedro dentro del ministerio fue reprendido varias veces por el Señor Jesús, por esos vestigios que mostraba de su personalidad. Fue reprendido y fue duro para él, sin embargo persistió y siguió adelante. Pero cuando Cristo se va, lo comisiona para que él comience esa iglesia primitiva. Ahora, malinterpretada por alguna iglesia, por la iglesia tradicional, diciendo que Pedro es el primer papa, y que la iglesia está fundada sobre Pedro, y no fue así. Porque toma la palabra cuando el Señor le dice a Pedro: ahora era Simón, ahora tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero estaba diciéndole: Pedro quiere decir una piedra pequeña, pero Cristo es la roca. Pero fue malinterpretado. Aún el mismo apóstol Pedro más adelante, cuando lanza un discurso, dice que ellos rechazaron a la piedra angular que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo, que es la piedra principal que se llama Jesucristo. De la misma manera también el apóstol Pablo más adelante dice que no hay otro fundamento puesto sino en Jesucristo, porque Él es la roca en la cual se funda la iglesia. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas y dificultades, vemos a Pedro usado tremendamente por Dios, porque Dios lo eligió y lo escogió. Y vemos a Pedro cuando el Señor Jesús se va y le comisiona tener el control de la iglesia en ese momento. Vemos que Pedro lanza la primera predicación allí en Pentecostés, donde se salvan 3,000 personas. Vemos a Pedro sanando a un paralítico de nacimiento en el templo, en la Puerta la Hermosa. Vemos a Pedro levantando a una niña, Talita, que se llamaba Dorcas, que había muerto y la resucita, y una cantidad de milagros. Entonces Pedro se da cuenta que todas esas pruebas que él pasó en el ministerio, Dios lo estaba preparando porque iba a ser un tremendo instrumento en sus manos. Y por eso lo preparó. Y después vemos el resultado. Y por eso Pedro, en esta primera carta de la epístola, nos enseña que debemos persistir los que fuimos llamados por el Señor. Así que tú que hoy estás pasando por pruebas, que hoy estás diciendo: camino con Dios y no entiendo por qué me pasan estas cosas, este estudio te va a llevar a entender que Dios tiene un propósito en tu vida, así como la tuvo con el apóstol Pedro, así como la tiene conmigo, así la tiene contigo, que hay un propósito en Dios, pero que Dios tiene que formarnos, capacitarnos, enseñarnos y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros.
A pesar de las pruebas y las dificultades que puedas estar pasando hoy, por eso Pedro nos manda este mensaje hoy, que lo tengo titulado y lo puede ver aquí detrás en la pantalla, una esperanza en tiempos de prueba. Así que acompáñame a este precioso estudio. Amén. Entonces vamos a ver como primero, elegidos, conocidos y santificados. Entonces vamos a ver a través de este estudio cómo Pedro nos da unas recomendaciones, nos alienta en el proceso, porque todo es un proceso. Tú no puedes venir hoy a Cristo y de una vez Dios te pone aquí. Tú tienes que empezar aquí y tienes que empezar a caminar de acuerdo hacia donde Dios te va llevando, hacia donde Dios te va poniendo. Yo le doy la gloria a Dios hoy, porque la gloria es para Él, que hoy me permite llevar este mensaje a sus vidas. Pero yo no llegué ayer a la iglesia y de una vez el Señor me puso a predicar. Yo he venido por un proceso y aún sigo en proceso y sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Y estoy caminando en ese propósito y me estoy preparando y Dios me está enseñando. Pero esto es un proceso que ha venido durante 22 años que conocí al Señor. Y aún me falta mucho por conocer y mucho porque el Señor me dé para lograr el propósito final que el Señor tiene para mí. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Yo creo que tienes que tenerlo claro y si no lo tienes claro, métete en oración con el Señor y dile cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, en el estudio que tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 2, en la parte A dice: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios. Yo quiero saber si levante su mano, así está en su casa allí, levante su mano si usted es uno de los escogidos por Dios. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Está hablando aquí de la diáspora judía, acuérdese que ellos tuvieron que salir de su tierra. Y ahora habían unos que estaban en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es Asia Menor, ahora la actual Turquía. Pero yo te puedo decir en qué parte del mundo estás tú. Listo, esto era para ellos, pero también esta palabra es para ti y también esta palabra es para mí. Yo no sé en dónde estás y en dónde estás recibiendo hoy esta palabra, pero donde estés, en el lugar donde estés, esta palabra llega, es para ti. Verso 2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Entonces mira, está diciendo el apóstol Pedro que fue escogido por Dios y que tú y yo somos escogidos por Dios. Recuerda que yo les decía, Pedro conocía las Escrituras y también esperaba al Mesías prometido. Y cuando Andrés, que es el que se encuentra con Jesús, viene a Pedro, a su hermano, Andrés el hermano menor de Pedro, y le dice a Pedro: Pedro, hemos encontrado al Mesías de las que dice las Escrituras. Y Pedro dice: venga, yo voy a ir a conocerlo. Y Pedro se va al encuentro con Jesús. Y cuando Pedro llega a Jesús, se encuentra con el mismo Dios encarnado, y lo primero que ve, la evidencia que ve del Señor, es sus atributos, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Entonces cuando llega al Señor Jesús, el Señor le dice: tú eres Simón, le está diciendo su presente. Hoy eres Simón, pero eres hijo de Jonás. Conozco tu pasado, le está diciendo, pero ahora serás Pedro. Ahora le está diciendo cuál será su futuro. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y conoce nuestro futuro. Muy seguramente, y claro que sí, tú y yo conocemos nuestro pasado y nuestro presente, pero el único que conoce nuestro futuro es el Señor. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro: eso es lo que tú eras, eso es lo que estás haciendo, pero yo tengo algo para ti. Ahora yo te pregunto como primera reflexión, si hoy el encuentro no fuera de Pedro, si no fueras tú el que se encontrara con el Señor, ¿qué te gustaría que el Señor dijera de ti? ¿Quién eres hoy verdaderamente? Porque tú puedes decir: yo soy tal porque voy a la iglesia. Bueno, eso lo dices tú, pero tú muy en tu interior sabes quién eres hoy. Ahora, tu pasado también lo conoces, pero hoy estás caminando en un presente. Pero ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué te gustaría que Dios dijera de ti? Si fuera de mí, me gustaría que el Señor me diga: tú eres Jorge, hoy un hijo de Dios. Antes eras Jorge, un hijo del diablo. Y mañana serás Jorge, un instrumento en las manos de Dios. Eso me gustaría que el Señor dijera de mí. Y Dios me lo ha dicho que Él me ha llamado y me ha escogido para llevar su palabra. Estoy yo hoy siendo formado en el Señor, en el ministerio, para el propósito que Dios tiene para mí. Y le doy gracias y le doy gloria a Dios. Pero es un proceso. Así que
Cuando Pedro llega, él se encuentra con el Señor y le cuenta quién es Él y qué quiere hacer. Pero quiero enfocarme también en el verso 2, por favor, colócalo. El verso 2 que estaba leyendo dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. No es una casualidad ni es coincidencia. Dios ya había escogido a Pedro. Dios ya te escogió a ti. Dios ya me escogió a mí. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo y me está formando a través de su Espíritu Santo. Así que nosotros hoy todos estamos unidos a Cristo. Es por elección de Dios y no es por casualidad. Es un propósito que Dios tiene. Dios desde el cielo mismo nos eligió. Mira, esto dice Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Escucha bien. Bendito, vuélvelo a colocar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Para ahí? ¿Qué es la bendición de Dios? Espiritual. Así que si hoy tu condición económica no es la mejor, tu condición física no es la mejor, el Señor te bendijo fue espiritualmente. Hoy puedes pasar por dificultades, hoy puedes estar enfermo, hoy puedes tener incluso una enfermedad terminal, hoy puedes estar en la ruina económicamente, pero la bendición que Dios trajo para ti es una bendición espiritual, porque las bendiciones materiales se quedarán aquí, pero las bendiciones espirituales estarán por siempre en el cielo, que es donde el Señor te quiere tener. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Y dice que, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron un día en el cielo y te miraron, te escogieron, te eligieron y te bendijeron desde el mismo cielo. Tú has sido bendecido para Dios. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya. Así que dice, mira, dice que nos escogió en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Uno a veces comete un error. Yo lo he hecho. Y uno le dice a las personas, ve y busca a Dios, busca a Jesús. Si es que Jesús no está perdido, el que está perdido somos nosotros. Dios está ahí, Él está siempre ahí. Tú lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón para Dios. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso dice en el Evangelio de Juan. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor fue el que te eligió. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Si usted, hermano, amigo, está escuchando esto, está alejado, está perdido, es porque lo quiere, porque no ha querido aceptar. Cristo está ahí a la puerta. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Ahí ha estado golpeando la puerta de tu corazón, solo que tú no has querido abrir la puerta. Si abre la puerta, entraré a Él, dice el Señor, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, lo primero que vimos es que fuimos elegidos, conocidos y santificados. Ahora vamos a ver el segundo. Resultados de la obediencia. Seguimos nuestro texto, 1 de Pedro 2, pero ahora la parte B. Dice, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Obediencia a Dios. ¿Qué pasó? Mateo también narra el encuentro de Pedro con Jesús. Y dice que cuando se encontró con Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro y a su hermano Andrés, está en Mateo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Eso era lo que hacían, pero el Señor les dijo, ahora tienen un llamado, ¿por qué? Porque fueron predestinados. Ahora aquí dejen de sus tareas cotidianas y vengan, dejen de pescar los peces, ahora yo los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dijo Pedro? Uy, Señor,
Espera, porque es que todavía hay muchas cosas por hacer. Me falta mucho por vivir. Yo estoy muy joven. Yo todavía para ir a la iglesia, para meterme con eso. No. Yo todavía quiero disfrutar un poco mi vida, la rumba. Yo no quiero más adelante arrepentirme de no haber conocido cosas del mundo. Eso dijo Pedro, que es lo que dice mucha gente hoy. No, dice que al instante le siguieron. De una vez entendieron el llamado y el propósito y dejaron de pescar y se fueron para ser enseñados por Dios, para ser instrumentos en las manos de Dios. Cuando el Señor les dice, les llevaré para hacerles pescadores de hombres, es que los iba a preparar. Y si tú quieres servirle al Señor, necesitas un proceso de preparación. Necesitas que Dios te enseñe muchas cosas. Necesitas entregar tu vida al Señor. Necesitas caminar con Dios. Porque la gracia de Dios está en cada uno de nosotros. Y mira lo que dice Juan. Capítulo 1, del verso 1 al 13, dice, mira, en el principio la palabra ya existía. Aquí está hablando de Jesús. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Él, Cristo, que es la palabra, existía en el principio con Dios. ¿Por qué? Dios creó todas las cosas por medio de Cristo, por medio de Él. Y nada fue creado sin Cristo, sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Verso 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, lo aclara el verso 8. ¿Por qué? Porque muchos decían, ese es como que es el Mesías. Ese Juan el Bautista creo que es el Mesías. Dice, no. Es más, el mismo Juan dijo, yo no soy. Ahí está Jesús, el Cordero de Dios. A Él es al que tienen que seguir. Yo le pido a Dios que yo mengüe para que Él crezca, dijo Juan. Entonces estamos, verso 8. Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel Cristo que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo y vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, a la nación de Israel. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y por el rechazo de ellos damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pero ahora todos los que creyeron en Él, tú y yo, y lo recibieron, ahora les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú no eres judío, tú no eres israelita, pero tú creíste en Cristo Jesús y lo recibiste en tu corazón y ahora haces parte de la iglesia y eres un hijo, una hija de Dios. Versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué hago yo para saber que Dios me predestinó para ser su hijo? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo único que necesitas es tener un corazón dispuesto para Dios. Yo quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Dice Jesús, está hablando aquí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si tú abres tu corazón, si aceptas a Jesús, Él está dispuesto para ti, para recibirte, para abrazarte. Es más, Cristo está ahí con los brazos abiertos, esperándote para abrazarte y para consolarte. Ahora yo te digo, si tú no estás en Dios, si estás fuera, si no has querido aceptar, es porque no has querido, porque la voluntad de Dios está para todos los hombres. Juan 3:16. Ahora Juan 6:44 dice, mira, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Predestinación, tú ya estabas destinado para venir. ¿En dónde? Acuérdate que fue en los lugares celestiales. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? En tus fuerzas no puedes traer a tu familiar. En tus fuerzas no puedes traer a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu suegra, no sé a quién. Tú tienes que orarle al Padre y decirle, Señor, llévalo a Jesús.
Pon esa persona delante del Padre y dile, Señor, entrégaselo a Jesús. Porque está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo hace la obra. El único que cambia, escucha esto, el único que cambia y transforma las vidas es el poder del Espíritu Santo. En tus fuerzas nunca lo podrás lograr. Entrégalo al Señor, a esa persona, o si eres tú mismo, entrégate al Señor, el Espíritu Santo te llevará. Lo tercero que nos enseña el apóstol Pedro, tercero, una esperanza viva. Primera de Pedro 3, 4. Primero de Pedro 1, del 3 al 4. Dice, que toda la alabanza sea para Dios. O sea, mira el proceso en el que va. Elegidos, limpiados, santificados, y después de ese resultado de obediencia, ahora dice, hay que alabar a Dios. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Por qué? Porque nosotros hoy miramos un pasado, pero también miramos un futuro de lo que va a pasar con nosotros. Y mira, versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Damos gloria a Dios. Hermano, mira, uno se afana por las cosas de este mundo, por las riquezas. Y muchas personas aún se pelean por las herencias. Muere el papá, muere la mamá, los hermanos se agarran, hay pleitos jurídicos, abogados, una cantidad de cosas, porque parecen allí las hienas que quieren acabar con todo, porque esa herencia que dejó mi papá, porque esa herencia que dejó mi abuelo o mi abuela, esa me va a sostener el resto de mi vida. Hermano, mira, puede ser la herencia más grande, puede ser el mayor multimillonario, puede ser que esa herencia te tocó, estés viviendo hoy de esa herencia, pero esa herencia un día se va a acabar, porque tú te la vas a gastar, o vas a hacer malos negocios, o un día te vas a morir y toda esa herencia que quedó se queda aquí, no se va. Pero el Señor no está prometiendo herencias terrenales, está prometiendo herencias espirituales. Dice que esa herencia para nosotros, ¿en dónde está? En el cielo. ¿Cuántos están tranquilos aquí porque tienen dinero? Porque tienen una empresa. Mi papá me dejó una empresa, hizo una empresa próspera. Y yo, ¿qué voy a necesitar de Dios si todo lo que necesito lo tengo? Sí, pero esa es una herencia que se corroe, que se corrompe, que se daña, que se acaba. Y que el día que tú partas se quedará acá. Pero el Señor te está prometiendo una herencia en los cielos que no se acaba. La mejor caja de seguridad está en el cielo y está guardada para ti y para tu vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto. 1 Corintios 6:14 dice, lo mismo que está diciendo Pedro. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es una herencia eterna. Un día Cristo vendrá y aquellos que han muerto en el Señor resucitarán. Y si estamos nosotros vivos, seremos juntamente arrebatados con ellos en el cielo. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, del 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, los de Cristo en su venida. Mira que el apóstol Pedro está hablando de una esperanza. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pedro estaba con Jesús y el Señor Jesús dijo, es necesario que yo vaya a ser entregado y a ser muerto por los hombres. Y entonces dijo al Señor Jesús, y yo sé que eso va a pasar y que ustedes me van a dejar. Y el apóstol Pedro dijo, yo nunca te dejaré ni nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Y nosotros sabemos lo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando llegó el momento de reconocer a Jesús, lo negó 3 veces. Y fue tremendo para él.
Y fue difícil para él. Cuando él prometió seguir al maestro, un día decidió negarlo y apartarse de él. Pero aquí nos está hablando de una herencia en los cielos. ¿Por qué? Porque él fue restaurado. Porque cuando Cristo resucitó, se encontró con Pedro. Y Pedro, que lo negó, cuando vio al Cristo resucitado, entendió que todo lo que el Señor le había anunciado era verdad y se cumpliría. Y por eso a partir de ese momento dedicó su vida al Señor y a la obra, sin importar lo que pudiera venir sobre su vida. Aún puso su vida por la obra de Cristo, y también al final fue muerto en una cruz, fue crucificado. Y ahora nos está hablando de que esa herencia es verdad, que Cristo resucitó, que Él mismo lo vio, que comió con Él, que vio sus heridas y que por eso está dispuesto a entregar su vida. Cristo es real para ti, Cristo tiene que ser real para ti y Cristo tiene que ser real para mí. Número 4, dependiendo del poder de Dios. Primera de Pedro, que estamos leyendo, capítulo 1, verso 5. Dice así: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Está hablando del poder de Dios que nos protege. ¿Por qué? Porque nosotros aún tenemos una naturaleza de pecado ahí guardada. Recuerda que cuando el Señor Jesús salió al huerto, estaba con sus discípulos, el único que no estaba era Judas, él se reunía varias veces ahí. Sin embargo, estaban ahí reunidos y llegó Judas con mucha gente, con palos, con armas para prender a Jesús. Y cuando vienen a prender a Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja a un hombre. Y el Señor le tiene que decir: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Pedro entendió que no es en sus fuerzas, no es en el poder del hombre, no es en la destreza de sus armas, sino es en el poder de Dios, y por eso escribe esta parte. Vuelvo a leer 1 Pedro 1:5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. ¿Por qué, hermano? Porque aún esta naturaleza quiere revelarse, esta naturaleza de pecado quiere salir a flote. Aún la tenemos ahí guardada, dormida. Hay veces se quiere salir, pero dice que el Señor nos protege con su poder, de no permitir que ese viejo hombre salga y tome el control de nuestras vidas. Tú y yo tenemos esos vestigios. Aquí nadie puede decir que no. Todos cometemos errores y ese viejo hombre quiere salir. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 10 al 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros no nos metemos con Dios, esa vieja naturaleza tomará el control y esas cosas que hacíamos antes volverán a hacer lo mismo con nosotros hoy. Esto no lo digo yo. Nosotros que nos paramos aquí, que predicamos, no somos santos, perfectos. Aún tenemos muchos errores que cambiar y aún esa vieja naturaleza hay veces se quiere revelar. Lo decimos nosotros también, y lo dijo un hombre santo como el apóstol Pablo. Mira, Romanos 7, 21 al 25, dice el apóstol Pablo: así que queriendo yo, mira, está hablando él, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, vieja naturaleza. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa vieja naturaleza. Pero mira, aquí está la respuesta, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso está diciendo, el poder de Dios es el que nos guarda en medio de esa tentación, en medio de querer levantarse ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Hay que orar a Dios. Por eso hay que meternos cada día con el Señor para que nos libre de todo pecado, para que nos guarde en medio de la tentación, porque solo con el poder de Dios se puede hacer. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, te vas a dar cuenta que no. Y si lo has intentado en tus fuerzas, hoy te puedes dar cuenta que por eso continúas en pecado, porque necesitas el poder de Dios en tu vida.
Quinto, razones para soportar las pruebas. Ahí viene la esencia de este mensaje. Primera de Pedro 1, 6 a 7. Así que alégrense de verdad, está diciendo un hombre que pasó por circunstancias difíciles. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. No sé por qué estés pasando hoy. No sé cuál sea tu prueba. Una prueba difícil, pero el Señor te dice hoy. Así que alégrate. Alégrense de verdad, está diciendo. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Hermano, hermana, ¿difícil la prueba? Sé que es difícil. Yo he pasado por pruebas difíciles. Quizás si comparo la mía con la tuya, la mía no es ni un punto de comparación con lo que tú estás pasando. Pero yo te digo una cosa, espera en el Señor, que pronto esa prueba pasará, que llegarán los tiempos de refrigerio. Métete con el Señor, no desistas, sigue adelante, porque dice que esa prueba es porque tú estás siendo pasado por el fuego. ¿Por qué pasan el oro por el fuego? ¿Para destruir el oro? No, para purificarlo. Esa prueba que estás pasando no es para destruir tu vida, es para fortalecerte en el Señor. Amén. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 a 11. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, hermano, esto es un refrigerio para ti, hermana. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Recibe esta palabra, es para ti. Hoy Dios te está levantando, hoy Dios te está diciendo sigue adelante, no te desanimes, esto está purificando tu fe, esto te está levantando, te estoy enseñando a confiar en mí, te estoy enseñando a que te tomes de mi mano, que pronto pasarás, que vendrán tiempos de refrigerio, que esa prueba que te ha hecho llorar, que te ha hecho sufrir, que te ha hecho desanimar, Dios te tiene de la mano, Dios no te ha soltado, Dios no se ha ido, su brazo no se ha cortado para bendecirte, aleluya, recíbelo en el nombre de Jesús. Número 6, el secreto de una verdadera vida cristiana. Primera de Pedro, del 8 al 9, dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Está hablando un hombre que estuvo con Jesús, que estuvo con Él, que tuvo que pasar diferentes circunstancias aún dentro del Señor. Mira que los vestigios de Pedro el Señor tuvo que formarlo a Pedro como me forma a mí, como te tiene que formar a ti. Acuérdate que en una ocasión Pedro quiso asombrar a Dios cuando los escribas enseñaban que debían de perdonar 3 veces a su hermano. Pedro va y le pregunta al Señor, se fue generoso. Él sabía que era 3 veces. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Tan generoso Pedro. Y recibe del Señor. No, Señor, tan bonito. No 7, 70 veces 7. Otra vez quiso estar él más cercano a Jesús. Un día Jesús estaba con él y le dijo: Pedro, ven, tengo una idea. Quiero que hablemos allí. Pedro se levantó todo orgulloso. Uy, el Señor me llamó, fue a mí. Señor. Entonces se levantó Juan y quiso venir. Y Pedro, ¿qué papito? Me llamaron, fue a mí. Y entonces le dice: Señor, mire, me llamó a mí, mire él. Y el Señor le dice: ¿y si lo llamo a él, a ti qué te importa? O sea, muchas cosas tuvo que recibir Pedro. También cuando estuvo en la transfiguración, quiso comparar a Jesús con Moisés y Elías. Y el mismo Señor le dijo: no me compares a mi hijo, porque este es mi hijo amado. A él es al que tienen que obedecer, a él es al que tienen que escuchar. Así que muchas personas quieren ver señales para creer en Dios. Pedro lo vio.
pero lo vio en su momento en la cruz y lo vio resucitar. Y ahora dice, ustedes no lo han visto, pero creen. Gloria a Dios. Juan 20, 26 al 29 dice, está hablando aquí, mira, el Señor vino de su resurrección, entró a donde los discípulos, pero Tomás no estaba allí. Y cuando los discípulos le contaron, él dijo, no, hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas y meta mi mano en su costado, no creeré. Entonces dice Juan 20, 26, 20, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, sino cree. Y él dijo, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, pero tú y yo, benditos los que creen sin verme. Séptimo y último punto, alcanzar la madurez espiritual en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con volver a lo que hacías antes. Cuidado con volver a las cosas que le desagradan a Dios. Está diciendo, sigue adelante, no vuelvas a las cosas que hacías antes. Antes lo hacían por ignorancia, porque no conocíamos de Dios, porque estábamos apartados de Dios. Dice, versículo 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ahora aquí no habla de perfección, sino de comunión, porque aquí no hay perfecto ninguno. Todos fallamos, todos pecamos, pero en la comunión que tenemos con el Señor, en la comunión que tenemos con Dios, tenemos que seguir adelante. Pedro está escribiendo de algo que él conoce. Recuerda cuando el Señor Jesús estaba orando y los mandó en la barca y él se quedó en el monte orando y llegó la noche y ellos iban y se levantó una tempestad y el Señor vino sobre las aguas. Y todos pensaban que era un fantasma. Cuando lo identificaron, dijo, es el Señor. Entonces Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y Pedro salió y puso la mirada en el Señor y empezó a caminar sobre las aguas, pero se desenfocó, quitó la mirada de Jesús y se hundió. Es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, no quiten la mirada del Señor, no quiten la mirada de Jesús, porque van a volver atrás. Y no tienen que volver atrás, tienen que mantenerse firme la mirada en Jesús. Eso es lo que está diciendo alguien que lo vio. Termino con esta cita. Romanos 12, 1 al 2 dice, por lo tanto, está hablando el apóstol Pablo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Si quieres adorar a Dios, es lo que tienes que hacer. Es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, escucha esto, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tremenda enseñanza, hermano. Tú que has sido llamado por el Señor. Los que hemos sido llamados, porque yo me meto también ahí, estamos siendo formados. Dios tiene que enseñarnos. Dios tiene que quitar tantas cosas de nosotros. No somos perfectos y cometemos errores en infinidad. Yo cometo muchos errores, pero he aprendido a dejarme formar por el Señor. Yo antes era un hombre así también como Pedro, altivo, orgulloso, y muchas veces esos vestigios vienen a mi vida. Muchas veces quiero hacer de todo en el Señor. ¿Quién quiere hacer algo? Yo lo quiero hacer. He aprendido a calmar. Calma. El Señor lo que tiene para ti te lo dará. No lo busques. Dios usa personas para llamarte, sí, pero Dios confirma tu llamado. Pero lo único que tenemos que hacer, porque me meto allí, es prepararnos para ese propósito que Dios tiene. Yo estoy siendo preparado, hermano. Estoy siendo moldeado. Dios me ha tenido que enseñar tantas cosas dentro del ministerio. He tenido que aprender a agachar mi cabeza y saber que me he equivocado muchas veces. Y aún sigo en formación. Pero tú, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito?
Camina en Él. Permite que Dios te forme. Y permite que ver lo que decía al final de este versículo, encontrar la voluntad de Dios, la cual es buena, es perfecta y es agradable para tu vida. Así que la palabra de Dios es ánimo, adelante. No somos perfectos, pero debemos ir cambiando, perfeccionando nuestra vida de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración especial por ti hoy. Así que cierra tus ojos allí donde estás, en reverencia a Dios. Y yo te digo, Padre, tú nos has enviado esta palabra hoy y me la has enviado a mí y te doy gracias por habérmela dado. Porque estoy sintiendo confirmación tuya, Señor, de que tú estás trabajando en mí porque tienes un propósito en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú quieres para mí. Ayúdame, Señor, a ver las cosas como tú la ves. Quita de mí todo aquello que no sirve, que no te gusta y que no te agrada. Y de igual manera te pido para mis hermanos que están allí recibiendo este mensaje. Tú los has llamado, Señor. Tú tienes un propósito para ellos, Señor. Ayúdalos, muéstrales, Señor. Tráeles paz y confirmación al llamado y al propósito que tienes para su vida. Que sean formados, que seamos todos formados y edificados. Que si algo no está bien en sus vidas, la pongan delante de ti. Que si hay algo que tienen arrastrado del pasado, aún aquí lo desechen, lo quiten, lo echen fuera. Hermano y hermana, revisa tu casa y revisa tu vida. Y si hay algo que aún está del pasado, quítalo, deséchalo. Tanto espiritual como material. Revisa en tu casa que tienes aún del pasado que te está afectando tu presente y afectará tu futuro. Quítalo, échalo, bótalo, quémalo. Tú sabes de qué te estoy hablando. Es tiempo de que entregues verdaderamente tu vida al Señor para que encuentres la voluntad buena, perfecta y agradable. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy te invito a que le pidas perdón por tus pecados al Señor. Dile, Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y quiero también encontrar un propósito para mi vida. Te entrego mi vida, abro mi corazón para ti. Entra a mi vida, lléname y dirige mis pasos. Te doy gracias. Amén. Padre, gracias. Gracias por este día. Amados, gracias a ustedes por estar con nosotros también. Le doy gracias al Señor. Y si en la voluntad de Dios está, veremos más adelante otro mensaje. Dios les bendiga y una feliz noche. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.